Imagina un mundo donde la ciencia y la locura se mezclan para crear las máquinas más asombrosas e inverosímiles, desde tanques voladores hasta helicópteros gigantes que desafían las leyes de la física, las maravillas soviéticas que parecen salidas de la ciencia ficción. Cada una de estas tecnologías, concebidas durante la Guerra Fría, rompe con las expectativas de lo que es posible. Número 1. El K-17 Shoti, el tanque láser soviético. Imagínate un tanque armado con 13 láseres que parecían más sacados de un espectáculo de discoteca que de un campo de batalla. El K-17 Shoti era una monstruosidad equipada con láseres que no disparaban rayos mortales, sino que cegaban sensores enemigos y causaban caos en los misiles. En los años 70, la Unión Soviética ya jugaba con la idea de la guerra láser mucho antes de que se popularizara en las películas de ciencia ficción. ¿Te imaginas el caos de una batalla láser en plena Guerra Fría? Los soviéticos lo intentaron, pero cultivar los rubíes sintéticos necesarios para alimentar estos láseres resultaba caro. Además, dejaban ciegos a sus enemigos, lo cual no era precisamente aprobado por la Convención de Ginebra. Así que, por suerte para todos, este tanque láser nunca llegó a ver acción real, y podemos seguir disfrutando de las luces de la discoteca sin miedo a perder la vista. Número 2. El Antonov A-40, el tanque volador Tuntse. ¿Quién dijo que los tanques no podían volar? Los soviéticos, siempre innovadores, crearon el Antonov A-40, un tanque con alas. La idea era remolcarlo por un bombardero y soltarlo en pleno vuelo para que planease con gracia hacia el campo de batalla. Todo iba bien en los primeros experimentos hasta que la resistencia del aire demostró ser un enemigo implacable. El tanque caía como una piedra al suelo en lugar de deslizarse majestuosamente, pero milagrosamente el piloto sobrevivió. Aunque nunca se perfeccionó, la imagen de un tanque volando sigue siendo una de las ideas más alocadas que puedas imaginar. Los ingenieros soviéticos realmente pensaron fuera de la caja, pero a veces incluso las ideas más ingeniosas terminan cayendo, literalmente. Número 3. El Mil-Mi-10, el gigante del aire. El Mil-Mi-10 parecía un helicóptero fusionado con una araña gigante. Con patas larguísimas que parecían fuera de proporción, este monstruo del aire estaba diseñado para levantar hasta 15 toneladas de carga. Desde vehículos hasta estructuras enteras, nada parecía demasiado grande para este gigante. Exhibido en demostraciones aéreas por todo el mundo, asombraba a todos los espectadores. Aunque no se produjo en masa, sus 55 unidades construidas fueron más que suficientes para dejar una marca imborrable en la historia de la aviación. A pesar de su tamaño y su apariencia intimidante, el Mil-Mi-10 era sorprendentemente ágil para lo que transportaba. Una verdadera araña de los cielos, capaz de transportar cualquier cosa que se le pusiera por delante. Número 4. El tanque Mendeleev, la fortaleza móvil. Imagina un tanque del tamaño de una caja de zapatos, de 42 pies de largo. El tanque Mendeleev no era solo grande, también estaba preparado para todo con su blindaje de 100 milímetros y su tripulación de 8 personas. Pero lo más alucinante de este gigante era su suspensión neumática, que permitía ajustar la altura de sus ruedas para adaptarse a cualquier terreno. Incluso podía moverse por las vías del tren. Desafortunadamente, su colosal peso de 173 toneladas lo hacía difícil de maniobrar. Era como un elefante blindado. Aunque nunca llegó a ser más que un prototipo, el Mendeleev dejó claro que los soviéticos no tenían miedo de soñar en grande, incluso cuando la realidad les ponía límites. Número 5. El T-42, el coloso inmóvil. El T-42 era un tanque gigantesco de 112 toneladas, con una longitud de 60 pies que lo hacía ver como un coloso entre sus contemporáneos. Equipado con hasta 5 torretas y un blindaje frontal de 35 pulgadas, este tanque parecía invencible. Sin embargo, había un pequeño problema. Su tamaño y peso lo hacían increíblemente lento.
se movía a una velocidad tan baja que cualquier enemigo podría rodearlo fácilmente. A pesar de su impresionante potencia de fuego, no había manera de que este monstruo pudiera maniobrar de manera efectiva en el campo de batalla. El T-42 fue un recordatorio de que a veces el tamaño no lo es todo, y que ser un gigante también puede ser una desventaja. Número 6. El Mi-32, el triángulo volador. Los helicópteros de 2 rotores ya eran impresionantes, pero ¿por qué detenerse ahí cuando puedes tener 3? El Mi-32 fue concebido en 1982 como un helicóptero con 3 rotores capaces de levantar hasta 60 toneladas de peso. Este monstruo parecía un triángulo volador, y aunque nunca llegó a fabricarse, los soviéticos estaban listos para redefinir lo que significaba levantar objetos pesados en el aire. Con una potencia combinada de 60.000 caballos de fuerza, este helicóptero hubiera sido el rey de los cielos. Desafortunadamente, nunca se materializó más allá de los planos, pero sigue siendo uno de los conceptos más excéntricos de la aviación soviética. Número 7. El VA-14, el caza submarino. El VA-14 parecía más el halcón milenario de Star Wars que un avión militar soviético. Diseñado para volar a bajas altitudes sobre el océano y destruir misiles submarinos. Polaris, este avión anfibio de despegue vertical, era una maravilla de la ingeniería. Con motores que creaban un colchón de aire, el VA-14 podía esquivar olas mientras navegaba por el agua. Inicialmente, se planeó que tuviera 12 motores de elevación, pero nunca se instalaron. Tras la muerte de su diseñador, el proyecto quedó estancado, pero su legado perdura, aunque sea solo en la imaginación de los fanáticos de la aviación y los aficionados a la ciencia ficción. Número 8. El MiL-V12, el helicóptero más grande del mundo. El MiL-V12 es un helicóptero que desafía la imaginación. Conocido como Homer, este gigante volador fue diseñado para transportar cargas militares de gran tamaño. Con un peso máximo de despegue de 105 toneladas métricas, su tamaño eclipsaba a cualquier otro helicóptero construido hasta entonces. A pesar de su impresionante capacidad, el V-12 nunca pasó de la fase de prototipo. Hoy en día, solo 2 unidades se exhiben en museos rusos, pero sigue siendo un símbolo de la ambición soviética en el campo de la ingeniería aeronáutica. ¿Te imaginas ver este monstruo en el aire? Sin duda, habría sido un espectáculo digno de recordar. Número 9. El SEAL-2906, el vehículo con propulsión por tornillo. Imagina un vehículo que se desplaza no con ruedas, sino con tornillos gigantes. Sí, tornillos. El SEAL-2906 fue un intento soviético de conquistar los terrenos más difíciles del mundo, desde pantanos hasta campos nevados, y lo logró con su diseño único. Este extraño artefacto, que parecía sacado de una novela de ciencia ficción, no solo podía atravesar terrenos traicioneros, sino que también flotaba en el agua. Con una cabina completamente sellada, el SEAL-2906 podía enfrentarse a cualquier desafío climático, desde tormentas de nieve hasta lluvias torrenciales. No era rápido, pero cuando se trata de atravesar un pantano o deslizarse por la nieve, la velocidad no es tan importante. Aunque nunca fue una superestrella militar, este rebelde de la ingeniería demostró que a veces pensar fuera de lo convencional es la clave para abrir nuevos caminos. Número 10. El 2B1 Oka, el cañón gigante. El 2B1 Oka era la respuesta soviética a la frase «más grande es mejor». Este cañón monstruoso de 65 pies de largo podía disparar balas de 420 milímetros que pesaban más de 750 kilogramos. Capaz de lanzar sus proyectiles a más de 45 kilómetros, el Oka era una bestia que dominaba el campo de batalla con su mera presencia. Pero no todo era perfecto. Cargar este monstruo tomaba tanto tiempo como ver crecer la hierba, y el retroceso tras cada disparo era tan brutal que casi desarmaba el vehículo. Aunque parecía un coloso invencible, su lentitud y problemas mecánicos lo condenaron al olvido. Aún así, sigue siendo uno de los cañones más impresionantes jamás construidos. Número 11.
el M-15 Belfegor, el avión más feo del mundo. El M-15 Belfegor fue apodado el avión más feo del mundo, pero no dejes que su apariencia te engañe. Este avión agrícola soviético, construido en Polonia, estaba destinado a reemplazar al confiable biplano Antonov. Lo curioso es que, en lugar de usar una hélice, el Belfegor empleaba un motor a reacción, algo completamente inusual para un avión fumigador. A pesar de sus 3 toneladas de capacidad de carga para pesticidas, su motor de turbofán y su extraño diseño hicieron que fuera costoso de mantener y poco eficiente en el campo. Su corto alcance y alto mantenimiento lo condenaron, y aunque los soviéticos planearon producirlo en masa, este avión terminó retirado en los años 80. Feo, pero inolvidable, el M-15 sigue siendo una reliquia voladora de lo extravagante que puede ser la ingeniería soviética. Número 12. El ecranoplano de la clase Lun, el monstruo del mar. El ecranoplano de la clase Lun era ambos. Este coloso de 74 metros de largo volaba a baja altura, aprovechando el efecto suelo para planear justo sobre las olas del mar. Con 8 motores turborreactores y una velocidad de hasta 340 km por hora, este híbrido era diseñado para atacar portaaviones enemigos con sus 6 lanzadores de misiles. Aunque solo se construyó un prototipo que entró en servicio militar en 1987, el colapso de la Unión Soviética en 1991 dejó al Lun abandonado. A pesar de eso, sigue siendo un testamento a la audaz creatividad de los ingenieros soviéticos que soñaban con dominar tanto el aire como el mar. Número 13. El proyecto Zvino, el portaaviones aéreo. Imagina un bombardero gigantesco volando por el cielo y, como si fuera poco, llevando consigo a varios aviones de combate, listos para ser desplegados en cualquier momento. Eso es exactamente lo que los ingenieros soviéticos soñaron y de hecho intentaron hacer realidad con el proyecto Zvino, una de las ideas más audaces y locas de la historia de la aviación militar. ¿Un portaaviones en el cielo? Sí, lo que en tierra parecía imposible. Los soviéticos decidieron llevarlo al aire. El proyecto Zvino consistía en un bombardero masivo que, como si fuera una madre cuidando a sus crías, transportaba hasta 5 cazas más pequeños acoplados a él. Estos cazas no solo estaban listos para ser soltados en pleno vuelo, sino que también estaban armados hasta los dientes, cargados con bombas y listos para entrar en combate en cualquier momento. ¿Te imaginas la sorpresa de los pilotos enemigos al ver no uno, sino una flota entera de aviones surgir del cielo? Era como una emboscada aérea. Además, los ingenieros soviéticos lograron algo impresionante. Los cazas podían acoplarse al bombardero en pleno vuelo, reabastecerse de combustible y volver a despegar. Este sistema convertía al bombardero en una especie de estación de servicio voladora, permitiendo que los cazas extendieran su tiempo en combate sin tener que regresar a tierra. Por supuesto, lo más sorprendente de este concepto era la idea de llevar aviones más pequeños sobre el lomo de un bombardero, como si de un portaaviones volador se tratara. Los ingenieros soviéticos estaban decididos a que este invento diera ventaja a la Unión Soviética en una época donde la guerra aérea era fundamental. Y no es difícil entender por qué. Tener un bombardero capaz de desplegar varios cazas armados de una sola vez hubiera sido una verdadera revolución en el combate aéreo. Las posibilidades estratégicas eran enormes, ya que permitía atacar desde múltiples direcciones al mismo tiempo, con un solo avión madre sirviendo como base de operaciones en el aire. Los primeros experimentos del proyecto Zvino fueron bastante prometedores. Durante las pruebas, los cazas se acoplaban y desacoplaban con relativa facilidad, y el bombardero madre lograba mantener su estabilidad, incluso con el peso adicional de los aviones. Sin embargo, había un pequeño problema: la velocidad. A medida que los aviones de combate se volvían más rápidos y maniobrables, el concepto de un bombardero gigante que los transportara comenzó a volverse obsoleto. Los nuevos cazas podían volar distancias más largas y a velocidades mucho mayores,
lo que hacía innecesario acoplarse a un bombardero en pleno vuelo. Número 14. El K-84 Ekaterinburg, el submarino con propulsión nuclear. Imagina una nave submarina que parece haber salido directamente de las profundidades del océano, pero no cualquier océano, sino uno ficticio de una película de ciencia ficción. Así es el K-84 Ekaterinburg, un submarino soviético que, con solo mirarlo, evoca imágenes de alta tecnología, intriga y poder. Este coloso no es simplemente una máquina de guerra, es una maravilla tecnológica equipada con algunas de las innovaciones más impresionantes jamás vistas en un submarino de su época. Uno de sus elementos más impactantes es, sin duda, la esfera acústica gigante que lleva en su parte frontal, una esfera que no solo parece sacada de una película futurista, sino que también juega un papel fundamental en su funcionamiento. La esfera acústica es como los oídos del Ekaterinburg. A través de ella, este submarino es capaz de captar las ondas sonoras del entorno submarino y convertirlas en información crucial para la navegación y la detección de otras embarcaciones o peligros bajo el agua. En el mundo submarino, donde la visibilidad es limitada y las amenazas pueden venir de cualquier dirección, la capacidad de traducir sonidos en datos útiles es esencial. El K-84 Ekaterinburg llevaba esta tecnología a un nuevo nivel, dotándolo de una capacidad de percepción que le daba ventaja sobre sus enemigos. Esta esfera, aunque visualmente impresionante, era también lo que convertía al Ekaterinburg en una herramienta letal, no solo porque podía anticiparse a sus adversarios, sino porque su tecnología de detección le permitía navegar con precisión bajo las aguas más oscuras y peligrosas. Sin embargo, lo que realmente eleva al K-84 Ekaterinburg a un nivel casi mítico es el hecho de que esa misma esfera, que le daba una ventaja tecnológica indiscutible, también lo hacía vulnerable. ¿Por qué? Porque estaba llena de un líquido altamente inflamable, lo que hacía del Ekaterinburg un submarino tan peligroso para sus enemigos como para sí mismo. En una ocasión, estuvo a punto de convertirse en un espectáculo submarino de fuegos artificiales cuando un pequeño error estuvo cerca de desatar un incendio a bordo. Imagina estar en las profundidades del océano, a cientos de metros bajo el agua, y darte cuenta de que llevas una bomba de tiempo líquida en la parte frontal de tu submarino. Afortunadamente, ese escenario nunca llegó a concretarse, pero la mera posibilidad añade un elemento de suspense que hace del Ekaterinburg un submarino realmente único. Además, no podemos dejar de mencionar que, más allá de su tecnología acústica, el Ekaterinburg era una máquina de guerra de propulsión nuclear. Esta capacidad le permitía patrullar vastas áreas submarinas durante largos periodos de tiempo sin necesidad de emerger a la superficie. Los submarinos de propulsión nuclear, como el Ekaterinburg, fueron diseñados para ser los depredadores definitivos bajo el agua, capaces de acechar y atacar sin ser detectados. Combinado con su sofisticado sistema de detección acústica, el Ekaterinburg era una fuerza imparable, siempre lista para desplegar su arsenal cuando fuera necesario. Número 15. El tanque Tsar, el gigante de las ruedas. El tanque Tsar parece salido directamente de una novela steampunk, con su aspecto más cercano a una máquina victoriana que a un vehículo militar moderno. Imagina un tanque gigantesco, con dos ruedas delanteras que alcanzaban los 9 metros de altura, lo que hacía que cualquier otra maquinaria de guerra pareciera un juguete en comparación. Esta bestia fue diseñada con una misión muy clara: rodar sobre trincheras, obstáculos y terrenos accidentados como si no fueran nada. En teoría, este concepto sonaba brillante, pero en la práctica, las pruebas demostraron que las grandes ideas a veces tienen grandes problemas. Este monstruo de acero no era cualquier tanque. A diferencia de los modelos convencionales que usaban cadenas de oruga, el tanque Tsar apostó por ruedas colosales. Y no solo grandes, eran gigantescas. La idea detrás de estas ruedas gigantes
era que permitirían al tanque superar fácilmente trincheras y cualquier otro obstáculo que se interpusiera en su camino. Pero, como todo en la vida, el tamaño no lo es todo, y las pruebas del tanque Tsar dejaron mucho que desear. Aunque las ruedas delanteras parecían inquebrantables, las traseras, que eran mucho más pequeñas, no lograban soportar el peso y la presión. En lugar de avanzar majestuosamente, este coloso a menudo quedaba atrapado en el barro, incapaz de moverse. Ahora bien, la historia de este tanque es fascinante por varias razones. En primer lugar, su diseño era radicalmente diferente a cualquier cosa vista antes en el ámbito militar. Los soviéticos, siempre innovadores y dispuestos a desafiar las normas, decidieron que las ruedas gigantes eran el camino a seguir. Pero lo que no anticiparon fue la cantidad de problemas que esto traería consigo. Durante las pruebas, no solo el manejo del tanque era un desastre, sino que también la estabilidad dejaba mucho que desear. Las ruedas traseras se hundían en terrenos difíciles y, en lugar de avanzar, el tanque se quedaba atrapado, inutilizado en pleno campo de batalla. Sin embargo, lo que realmente hace del tanque Tsar una leyenda es su extravagancia. Mientras que los diseños de tanques tradicionales apostaban por soluciones prácticas, el tanque Tsar fue todo lo contrario. Una obra maestra del exceso. La maquinaria parecía más una pieza de museo que un vehículo de combate. Su aspecto peculiar lo hizo destacar entre todos los demás, y aunque su rendimiento no fue el mejor, dejó una huella en la historia de la ingeniería militar. Número 16. El proyecto Ekip, el platillo volador soviético. Imagina un platillo volador, no de esos que ves en las películas de invasiones alienígenas, sino uno diseñado por ingenieros soviéticos en plena Guerra Fría. El proyecto Ekip es, sin duda, uno de los ejemplos más fascinantes de cómo la imaginación soviética no tenía fronteras. Este peculiar avión, con su diseño elíptico y abovedado, parecía más una nave espacial sacada de una película de ciencia ficción sobre Marte que un avión tradicional. Y, sin embargo, fue concebido como una solución práctica para el transporte aéreo del futuro. Mientras el resto del mundo construía aviones con alas y colas, los ingenieros soviéticos decidieron dejar atrás todo lo convencional y apostar por algo completamente diferente. Una de las características más sorprendentes del Ekip era su capacidad para utilizar la tecnología de amortiguación de aire, lo que le permitía aterrizar suavemente y despegar con una gracia inusual para su tamaño. ¿Te imaginas ver a este coloso sin alas deslizándose por el aire y luego aterrizando como si fuera un coche flotante? Eso es exactamente lo que los diseñadores del Ekip tenían en mente. Al no depender de una pista de aterrizaje tradicional, el Ekip podía despegar y aterrizar prácticamente en cualquier superficie plana, ya fuera tierra o agua, lo que lo convertía en un verdadero todoterreno del aire. Pero el Ekip podría haber sido lo suficientemente grande como para transportar hasta 400 pasajeros, algo que, incluso hoy en día, suena impresionante. Y no solo hablamos de pasajeros. El Ekip también podía llevar coches a bordo, como si fuera una especie de ferry aéreo gigante. Sí, los soviéticos querían que pudieras volar a otro país con tu coche a bordo, todo mientras disfrutabas de una vista panorámica desde las ventanas de este platillo volador. Ahora, lo interesante es cómo funcionaba su aerodinámica. Al tener una forma elíptica, el Ekip no necesitaba alas tradicionales, ya que toda su estructura actuaba como una gigantesca ala. Esto le daba una eficiencia en el consumo de combustible que lo hacía mucho más económico que los aviones convencionales de la época. Los ingenieros calcularon que el Ekip podía consumir hasta 3 veces menos combustible que un avión de pasajeros estándar, lo que lo convertía en una opción muy atractiva para el transporte de larga distancia. Número 17. El segundo ecranoplano de la clase Lun, la máquina del mar Caspio. Ahora, si pensabas que el primer ecranoplano de la clase Lun ya era una locura de la ingeniería, espera a conocer a su gemelo, otra monstruosa nave soviética que parecía más un híbrido salido de una película futurista que un vehículo militar real.
Este segundo ecranoplano, también de la clase Lun, fue diseñado para desplazarse a velocidades tan impresionantes que podía hacerte olvidar que, en realidad, estaba volando sobre el agua. Con una longitud de 74 metros, más largo que un campo de fútbol. Este coloso no se parecía a nada que hubieras visto antes. Su capacidad de volar justo por encima de la superficie marina no solo lo hacía más rápido que cualquier barco, sino que además lo hacía casi invisible para los radares convencionales. Mientras volaba a pocos metros sobre el agua, alcanzaba velocidades de hasta 550 kilómetros por hora. Pero lo más impactante no era su velocidad, sino la fuerza devastadora que llevaba a cuestas. Este ecranoplano estaba armado hasta los dientes, con 6 lanzadores de misiles antibuque que podía desplegar con una precisión letal. Imagina la escena: un barco enemigo navegando tranquilo por las aguas, sin saber que a baja altura se acercaba esta bestia, lista para lanzar una lluvia de misiles desde su lomo. Lo último que verían esos barcos sería el reflejo en el agua de este monstruo soviético deslizándose velozmente. Además de su velocidad y armamento, el ecranoplano de la clase Lun tenía una capacidad de carga impresionante. Podía transportar toneladas de equipo militar o suministros, convirtiéndolo en una nave de apoyo esencial en cualquier conflicto. No solo era un arma, era también una herramienta logística capaz de llevar recursos cruciales a donde más se necesitaban, sin la limitación de las rutas marítimas tradicionales o la vulnerabilidad de los aviones convencionales. Este ecranoplano era, sin lugar a dudas, un ejemplo de cómo los ingenieros soviéticos siempre estaban pensando en nuevas maneras de dominar los cielos y el mar, todo al mismo tiempo. Número 18. El MAZ-2000, el camión modular del futuro. Cuando pensamos en camiones, solemos imaginar máquinas robustas, toscas y diseñadas únicamente para llevar cargas pesadas de un lugar a otro. Pero el MAZ-2000, también conocido como la perestroika, rompió por completo con esa imagen tradicional. Este camión soviético, presentado en el prestigioso Salón del Automóvil de París en 1988, dejó a todos boquiabiertos. No era solo un camión, era una verdadera obra maestra de la ingeniería futurista. A primera vista, parecía una nave espacial terrestre, una mezcla perfecta entre funcionalidad y estética innovadora que, hasta el día de hoy, sigue impresionando a los fanáticos de la automoción. Uno de los aspectos más asombrosos del MAZ-2000 era su diseño modular. ¿Qué significa esto? Pues, básicamente, cada parte de su motor, caja de cambios y ejes podía desmontarse y adaptarse de acuerdo a la tarea que tuviera que realizar. Esto lo convertía en un camión extremadamente versátil, capaz de enfrentarse a cualquier desafío de transporte que se le presentara. Imagina la posibilidad de modificar tu camión como si se tratara de un rompecabezas mecánico, todo de una manera rápida y eficiente. No solo eso, sino que su estructura aerodinámica, hecha de fibra de vidrio, le otorgaban un nivel de ligereza que contrastaba con su enorme tamaño. No podemos olvidar que la velocidad era otro de los puntos fuertes del MAZ-2000. Este coloso sobre ruedas podía alcanzar impresionantes velocidades de más de 130 kilómetros por hora, una cifra increíblemente alta si consideramos el tamaño y peso que debía manejar. De hecho, su rendimiento era tan impresionante que competía, en términos de velocidad, con algunos vehículos más pequeños. Para la época, un camión tan rápido y eficiente parecía algo sacado de una novela de ciencia ficción, y fue precisamente esa capacidad para desafiar las expectativas lo que lo convirtió en una sensación en París. Sin embargo, lo que realmente hace destacar al MAZ-2000 no es solo su diseño o velocidad, sino el contexto en el que fue creado. La perestroika no solo fue el nombre de un camión, sino que también representaba el espíritu de cambio y renovación que vivía la Unión Soviética en esos tiempos. Este vehículo fue un símbolo de la innovación soviética en un momento en que el país intentaba modernizarse
y competir en el escenario internacional. De alguna manera, el MAS 2000 reflejaba las esperanzas de una nueva era en la que la tecnología podría cambiar el futuro del transporte de manera radical. Número 19. El submarino Typhoon, el coloso del Ártico. Si creías que los submarinos eran solo máquinas frías y sin vida, dedicadas únicamente a la guerra, el Typhoon está aquí para hacerte cambiar de opinión. Este coloso de las profundidades no solo fue diseñado para patrullar incansablemente bajo los casquetes polares, sino que también ofrecía comodidades que harían palidecer a más de un hotel de lujo. ¿Te imaginas estar a cientos de metros bajo el agua y, sin embargo, poder nadar en una piscina o relajarte en un aviario? Esto no es ciencia ficción. Es una realidad que los afortunados tripulantes de los submarinos Typhoon vivieron durante la Guerra Fría. Sin duda, estos detalles hacían que las misiones prolongadas fueran mucho más llevaderas. Ahora bien, no podemos ignorar lo que realmente hacía temible al Typhoon: sus misiles balísticos intercontinentales, capaces de causar devastación masiva con una sola orden. Armado con 20 lanzadores de misiles, cada uno equipado con múltiples ojivas nucleares, el Typhoon estaba preparado para cambiar el curso de la historia en un abrir y cerrar de ojos. Diseñados para patrullar bajo el hielo del Ártico, estos gigantes tenían la capacidad de acechar bajo el silencio gélido, invisibles a sus enemigos, pero siempre listos para atacar. Imagina lo que debió ser estar en la sala de control de una de estas bestias, sabiendo que tenías el poder de destruir ciudades enteras al alcance de tu mano. Además, el tamaño del tifón es una cosa de otro mundo. Con una longitud de 175 metros y un desplazamiento de más de 48.000 toneladas, era un gigante submarino que se movía silenciosamente, pero con una presencia intimidante. Gracias a su diseño de doble casco, no solo era resistente a los daños, sino que también podía permanecer bajo el agua por largos periodos de tiempo, haciendo que fuera casi imposible detectarlo. Por otro lado, es fascinante pensar en la vida dentro de este monstruo marino. La tripulación de 160 personas no solo tenía acceso a la tecnología más avanzada de la época, sino que también podía disfrutar de comodidades inimaginables en otros submarinos. Mientras que los submarinos tradicionales apenas podían ofrecer una cama incómoda y comida enlatada, el Typhoon les daba un gimnasio para mantenerse en forma, un aviario para relajarse y, por supuesto, la ya mencionada piscina para aliviar el estrés de las misiones prolongadas. Número 20. El MiL-12, el gigante que nunca voló. Imagina por un momento un helicóptero tan gigantesco que, al verlo en el cielo, pareciera más una bestia mitológica que una máquina creada por el hombre. Ese es el MiL-12, el helicóptero más grande jamás construido. Su mera existencia desafía no solo las expectativas de la ingeniería, sino también las leyes de la física. Mientras otros helicópteros parecían juguetitos a su lado, el V-12 se levantaba majestuoso, con una longitud que superaba los 37 metros y un peso descomunal. Pero lo más impresionante de esta colosal máquina no era solo su tamaño, sino su capacidad para transportar cargas inmensas. Capaz de cargar hasta 20 toneladas de peso, el MiL-12 podía levantar aviones de combate o llevar más de 100 pasajeros sin despeinarse. Lo que lo hacía aún más extraordinario era su diseño. A diferencia de los helicópteros convencionales, que tienen un solo rotor, el V-12 tenía 2 rotores gigantescos colocados en alas transversales, dándole una apariencia imponente. No había nada como él. Sus rotores gemelos de más de 35 metros de diámetro, cada uno giraban con tal fuerza que podían levantar cargas que otros helicópteros ni siquiera soñarían mover. El sonido de sus palas cortando el aire debía ser algo aterrador, como si un titán mecánico despertara para dominar los cielos. Pero, ¿qué sucedió con esta maravilla de la aviación? Aunque se construyeron 2 prototipos en los años 60, el MiL-12 nunca alcanzó la producción en masa. Las razones son varias, y una de las más importantes
fue su propio éxito. Con el desarrollo de aviones y helicópteros más pequeños y ágiles, que podían realizar tareas similares sin consumir tanto combustible ni recursos, el gigantesco V-12 dejó de ser práctico. Sin embargo, no por ello deja de ser recordado como un hito en la historia de la aviación. Hoy en día, los dos prototipos se exhiben en museos rusos, donde descansan como monumentos a la ambición soviética de conquistar los cielos a lo grande, muy grande.